Buenas noches con todos quienes nos acompañan. Bueno, bienvenidos una vez más a este segmento donde vamos a hablar sobre proyectos e ideas relacionados al mundo de la arquitectura y la construcción y el urbanismo. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de un representante de Holcim Ecuador, perdón, el ingeniero Cristian Velasco. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Luis, muchas gracias por la invitación, esperando poder aportar con experiencias y conocimientos en el mundo del concreto para el uso de todos ustedes. No, gracias a ustedes. Es un honor para mí que hayan aceptado la invitación y tener a alguien de Holcim Ecuador es algo súper importante para nuestro espacio. Bueno, hoy Cristian nos va a hablar sobre innovaciones en concreto que desarrollan en el Centro de Innovación de Holcim Ecuador. Bueno, Cristian es ingeniero civil, graduado en la Escuela Politécnica del Litoral, tiene una maestría en geotecnia en la Universidad de Guayaquil. Actualmente es coordinador de innovación y desarrollo de concreto en el Centro de Innovación de Holcim Ecuador, en donde labora desde el año 2007. Participó como docente en la cátedra de concreto de especiales de la ESPOD. Bueno, sin duda tienes una amplia experiencia y estamos ansiosos de que nos cuentes todos los experimentos que hace en el Centro de Innovación. Y antes de empezar, quería preguntarte, ¿qué realizan en este Centro de Innovación de Holcim y cuáles son los objetivos que se han planteado? Bien, como tú lo mencionaste, el Centro de Innovación de Holcim es un lugar dedicado a la investigación y el desarrollo, primeramente orientados en lo que busca la organización para brindar soluciones tanto en cemento como en concreto que ayuden de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, hay desarrollos importantes y que van de la mano de cuidar el ambiente también, que es una tendencia que está muy en alza en estos momentos. Y bueno, aquí es donde se desarrolla precisamente con la imagen que tú ves al fondo, es el centro de innovación. Hacemos mucha experimentación con materiales, traemos tecnologías de otros países, adaptamos con nuestros materiales y buscamos darle así soluciones a la comunidad, tanto en concreto como en cemento. Estás trabajando en Holcim desde el año 2007. ¿Siempre has estado involucrado en la investigación sobre concreto? Sí, te cuento que inclusive desde antes de ingresar a Holcim, precisamente mi pasantía y mi tema de tesis ya tenía que ver con concreto y precisamente ahí fue cuando me enrolé como técnico en el área de laboratorio y sentí ese interés por el diseño de mezclas, probar nuevas cosas, buscar qué hay en otros lados y poco a poco he ido haciendo un espacio dentro de Holcim en lo que es el desarrollo de mezclas de concreto. O sea, desde mi vida profesional siempre he estado involucrado en concreto. ¿Y este centro de investigación está en varias ciudades o está en algunos centros de Latinoamérica o solo en Guayaquil? Bueno, te comento que a nivel de Latinoamérica existe centro de innovación en México, hay uno en Brasil y uno en Ecuador. O sea, tenemos el orgullo de poder decir que somos uno de los 3 centros de innovación de Holcim dentro de Latinoamérica. Y yo creo que con eso podemos dar arranque a la presentación porque justamente era parte de lo que les tenía para contar. Perfecto. Cuando tú quieras podemos empezar. Ok, voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Me confirmas, Luis, por favor, si Ajá, estoy? perfectamente. Bien, entonces lo que les venía a comentar y conversar el día de hoy, y por favor si tienes algún comentario durante la presentación, nos las hacen saber, es precisamente aquellas innovaciones en concreto, hacia dónde vamos, qué estamos trabajando y qué tenemos ya actualmente disponible y qué puede venir en el futuro. Y esta es una de las imágenes que me gusta mucho porque les permite a ustedes observar cómo podemos trabajar una fachada con un hormigón visto. Y es que detrás de todo esto hay una tecnología. Mucha gente piensa que hacer concreto es mezclar cemento, piedra y arena, pero la realidad es que hay mucha investigación y mucho análisis atrás de esto para lograr obtener una fachada de este tipo con un concreto especial. Yo trabajo en Holcim. Holcim es una empresa del grupo Lafarge Holcim que tiene presencia en 80 países, como lo puedes ver aquí, más de 2.300 lugares de operación entre plantas de concreto y plantas cementeras y alrededor de 75.000 personas a nivel mundial.
Y esto es importante resaltar porque nosotros tenemos un networking para poder trabajar con gente de todo el mundo y precisamente lograr tener estos avances y estos desarrollos en nuestro país. El mercado que trabaja Holcim prácticamente está involucrado en cemento, agregados, concreto premezclado, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y soluciones particulares o muy especiales. Y aquí es donde ya entramos a ver el tema de laboratorios, que creo que es lo que es de mayor interés para todos ustedes. Es que, como te decía, que Holcim tiene presencia a nivel mundial. Nuestra casa matriz se encuentra en Lyon, Francia. Aquí puedes ver en la parte superior el complejo de edificios que se dedican precisamente a innovación y desarrollo específicamente. Hay desarrollos de productos muy especiales desde lo nano hasta lo macro. ¿Y qué te quiere decir esto con macro? Es que, por ejemplo, el laboratorio de Lyon cuenta con su propia planta de hormigón premezclado. Aquí tú puedes ver una pequeña planta con un pequeño mixer. Entonces, prácticamente puedes desarrollar lo que tu imaginación te lo permita. ¿Sí? Y no solo como te decía, no solo en la parte de concreto, sino también en soluciones digitales, es decir, software que te permita modelar, simular cuestiones de temperatura, resistencias, modelamientos térmicos, etcétera. Predicción de vida útil. Todo ese tipo de desarrollos se hacen en el grupo a través de la casa matriz. Y como te contaba, tenemos el orgullo de decir que somos uno de los 3 centros de innovación que hay en Latinoamérica, conjunto con México y Brasil. Y estas son fotografías de nuestras instalaciones que tú tuviste la oportunidad de visitarnos antes del tema del COVID. Entonces, tenemos 20 años en Ecuador dentro del mundo de la construcción. Antes nos conocíamos como Centro Técnico del Hormigón y hace 2 años hubo una evolución de esto y nos llamamos Centro de Innovación Holcim. Y contamos con estas instalaciones en donde precisamente hace 2 años nos propusimos romper barreras, llegar más lejos en el Ecuador, conectarse con gente de todo el mundo y conectamos el laboratorio en tiempo real. Entonces tú puedes ver aquí una cámara de alta definición en un brazo mecánico que lo tenemos sobre un mesón para que la gente pueda conectarse con nosotros y ver ese tipo de ensayos en tiempo real. Cámaras de tumbado, cámaras con unos monitores de 40 pulgadas, para darle a la gente una experiencia telepresencial e inmersiva como si estuviera en el laboratorio. Entonces fíjate que con el tema del COVID esto se volvió fundamental para nosotros porque no es que tuvimos que implementarlo al apuro, sino que ya lo teníamos y que esto nos ha ayudado muchísimo a conectarnos con la gente, con nuestros clientes, con nuestras operaciones y llevarle esa presencia del laboratorio hasta sus hogares. ¿Y cómo trabajamos estos desarrollos? Bueno, primero es buscar el bienestar de la comunidad. Nosotros creemos que nuestro trabajo nos sirve para crear bienestar y no nos movemos de manera al azar, sino que hay estudios en donde vemos tendencias a nivel mundial, como el crecimiento poblacional, el tema del desarrollo de las mega urbanizaciones, aumento de demanda de mejoras en condiciones de vida, temas de digitalización y sobre todo soluciones sustentables. Por ejemplo, aquí en este tema hemos desarrollado cementos carbono neutro como Holcim Maestro para enlucidos, Holcim base vial, agrovial, que por ejemplo en caminos vecinales, donde la gente tenía que salir a veces hasta descalzos, majando lodo, tenía problemas de salud. Entonces soluciones sustentables como mejorar este tipo de vías hace que la gente incremente su productividad, reduzca temas de hongos por humedad en el suelo. Todo esto cambia la vida de las personas, por eso decimos creamos bienestar. Y en base a estas 5 megatendencias es como nosotros hemos buscado mejores soluciones, tanto en cemento y en concreto, y de eso les quería venir a hablar un poquito. Aquí, por ejemplo, desarrollo de soluciones en concreto autonivelante, precisamente enfocado en la urbanización y en el desarrollo de megaciudades. Aquí hay un concreto que de manera mundial en el mundo, LafargeHolcim se conoce como Agilia. Ultraseries es el nombre que le damos a los concretos especiales. Como te decía, la gente piensa que concreto es cemento, piedra y arena y resistencia a 28 días. Entonces, hay una serie de concretos de distintas características y a las que les hemos llamado ultraseries. Este aquí, por ejemplo, se llama Agilia, que es un concreto autonivelante, es decir, que por su propio peso se distribuyen los encofrados y esto ayuda a que si tú tienes una textura en el encofrado, te la copie perfectamente y poder tener hormigones vistos muy llamativos
con la característica del concreto, verlo de manera natural, sin ningún tipo de color, y tener formas complejas, encofrados curvos, etcétera, y que te puede ayudar a desarrollar muchos proyectos con otro tipo de perspectiva en cuanto a la geometría de los elementos. Ya no hablamos solamente de las columnas cuadradas, sino tienes infinidad de formas y texturas que tú le puedes dar al concreto con esta característica autonivelante. Asimismo, alta fluidez. Esto también nos permite que si tú tienes una sección con demasiado acero de refuerzo y que a lo mejor tú no puedas colocar un vibrador de inmersión, esto te permite tener un concreto, así como el anterior, de unas características de una textura muy lisa, muy cerrada, que no solo te permite tener un concreto visto, sino que es un concreto de alto desempeño en términos de durabilidad, ¿sí? Porque tú aquí no vas a ver oquedades, no vas a ver el común término ratoneras o nidos de abeja. Este concreto te permite a aquellos encofrados que a veces son muy estrechos, poder obtener secciones con un acabado muy fino de muy alta calidad. Por ejemplo, aquí en las aplicaciones decimos muros, columnas, pisos con demasiado acero de refuerzo, formas complejas. Estos dos ultraseries, autonivelante y alta fluidez, tienen esa propiedad de dar un acabado muy elegante. Hay otro tipo de concretos, como por ejemplo alta resistencia inicial, para el caso de las viviendas. Se está trabajando muchísimo en el medio con sistemas industrializados de encofrados metálicos, en donde el constructor arma su encofrado en la mañana y en la tarde quiere ya liberar ese encofrado para el día siguiente armarlo y fundir otra vivienda. Entonces, este concreto, que se conoce como cronolia, te permite fundir en la mañana y en la tarde, al final del día, ya estar removiendo el encofrado. Entonces, esto te permite tener una alta productividad, ahorros en el tema de encofrado. Si los estás alquilando, por ejemplo, en vez de tener un encofrado 7 días, ya al segundo día ya los estás utilizando en otra vivienda. Y por lo general los constructores tienen 6, 7 de estos moldes. Entonces arman media manzana en la mañana, en la tarde están fundiendo y al día siguiente ya están armando otra media manzana. Entonces te da una agilidad en el tema de construcción, y si reducimos esos tiempos de producción, reduces tiempos de mano de obra, y esos son ahorros importantes en el tema de la construcción. Entonces fíjate que este cronolia también puede tener las características de un autonivelante. Entonces el concreto no solo es resistencia, es fluidez, es trabajabilidad, es ganar tiempos de desencofrado. Hay algunas características que se le puede dar, y eso lo desarrollamos en nuestro laboratorio. Acá hay otros ejemplos de concretos de alta resistencia inicial. Si tú ves la gráfica aquí, un concreto convencional puede tener un desarrollo de resistencia a 28 días, el 100%, pero este tipo de concretos te permiten tener en cuestión de horas 80% de resistencia. Y quizás a los 3 días ya el 100% de resistencia. Y digo quizás porque hay concretos que a veces se diseñan a menor edad. Entonces, ya dejamos de lado el concreto de 28 días que normalmente se consumía porque la gente quiere construir más rápido, acelerar sus procesos, y nos piden concretos que ya puedan utilizarlo el tercer día, el cuarto día, etc. Hasta inclusive en horas. Este es un concreto de ultra alto desempeño que se conoce como ductal. Esto lo manejan muchísimo en Europa y te los traigo porque tú puedes ver aquí el tipo de fachadas que tiene este museo. Este es un puente que el tipo de concreto que se ha empleado permite que no sea necesario colocar columnas sobre el río. Si te das cuenta, aquí no hay columnas y eso te ayuda a la navegabilidad debajo del puente, te ayuda a reducir costos, elimina secciones de pilas. Son concretos de muchísima resistencia que tienen 250 megapascales a compresión y 50 a flexión. En nuestro país, por ejemplo, alta resistencia son 60 megapascales. Europa habla de alta resistencia, ultra alta resistencia, con 250 megapascales. Entonces, wow, sí, por allí hay una brecha en términos de resistencia entre Ecuador o América y Europa, pero lo traigo para que vean hacia dónde se va y qué se está manejando también en otros países. Y esto es un desarrollo también del grupo LafargeHolcim. Aquí puedes ver otros ejemplos de puentes que nos llevan pilas, distintas arquitecturas. Este puente que tienes acá en Canadá, por ejemplo, tiene una estructura tipo cercha en la parte inferior, que también es de concreto de ultra alto desempeño. Aquí hay más ejemplos y el tipo de fachada que le pueden dar.
En Europa le llaman una segunda piel. Por ejemplo, este es un estadio, la figura que tú ves en la parte inferior, es un estadio en Francia, se llama el estadio Jean Bouin, queda cerca del estadio del Parque de los Príncipes, donde juega el Paris Saint-Germain. Este estadio está dedicado a fútbol y a rugby, pero tiene la particularidad de que está como envuelto en un nido de abeja. Esa es una segunda piel, en donde el desafío era crear una estructura que sea autosoportante, que sea ligera y que a la vez permita el paso de los rayos solares. Entonces, el reto aquí era diseñar estos paneles que tú ves aquí como formas triangulares. Son 6.300 paneles en forma triangular que cubren tanto la fachada lateral como la visera que cubre el estadio, que tú puedes ver aquí. El otro reto era de que permita tener una curvatura envolvente, tanto de la fachada como de los laterales. Y lo que hay que destacar aquí es que estos paneles, que tú los ves pequeños aquí, tienen alrededor de 9 metros de largo. 9 metros de largo por un ancho de 2.5 metros. 2.5 metros. En el caso de los laterales, de la fachada, tiene un espesor de 11 centímetros, y en la visera el espesor se reduce a 3.5 centímetros. O sea, es un espesor muy delgado, con alta resistencia, que con un hormigón convencional no se hubiera podido producir. Y en el caso de la visera, en la visera tiene inserto vidrio para que permita el paso de la luz, pero no permita el paso del agua y que se mojen los asistentes. Entonces es una mega obra que te permite el concreto tener esa versatilidad de cubrir fachada, la visera, con el mismo material, dar la cobertura y la curvatura que quería el diseñador. Es espectacular. Pasamos ahora a un producto, una solución local que nosotros llamamos Artevia, que es una gama de concretos estampados, tienen colores, tiene textura. Aquí hay una fotografía de una plazoleta en Picuazá que se generó el año pasado. Aquí hay áreas recreativas, en cambio en Guayaquil, en una urbanización. El caso de acá, por ejemplo, esto es en Cuenca, en una urbanización en la zona de Ricaurte. Aquí el constructor quería tener el porche, el ingreso a las viviendas con una textura y un acabado de tablones de madera. La madera, aunque tenga un tratamiento en el caso de estar en contacto con la humedad y la serviciabilidad para que ingresen vehículos, puede tener ciertos problemas. En el caso del concreto, tienes la durabilidad, la resistencia del concreto y la textura y el color de la madera. Entonces aquí puedes ver aceras y los ingresos de toda la urbanización hechos en concreto Artevia. Esto de aquí es San Eduardo, en Guayaquil, una de nuestras instalaciones donde se hizo esta zona de áreas verdes, banquetas de madera, banquetas de concreto visto, textura tipo adoquín. Acá tenemos otro tipo de adoquín, tenemos madera, texturas tipo piedra. El parqueadero también se hizo en concreto, pero este es liso, se le dio un color superficial, como para quitarnos un poco de la cabeza de que el concreto es gris, que es un gris frío. En realidad le podemos dar mucho color, mucha textura, darle formas. Mira, aquí tienen unas curvas, se amolda perfecto a un encofrado hecho con madera, con las curvas que tú necesites. Entonces esto te abre más opciones en cuanto al momento de diseñar. Dentro de la familia Artevia también tenemos color integral. Aquí, en cambio, teníamos un cliente en Quito que tenía su vivienda ubicada frente a un cerro, y él lo que nos comentaba es que quería que la vivienda se mimetice con el color del cerro. Entonces, cuando el cliente nos llamó, nos dijo que quería una vivienda color cangagua. A nosotros nos llamó la atención, porque ese es un término típico del material allá en Quito, pero un color cangagua acá en Guayaquil se nos hizo raro. Nos pusimos a investigar, nos dijeron, envíennos el material, y desarrollamos un concreto que tenga ese color. Entonces, la parte baja de la cimentación de su vivienda, todas estas columnas tenían textura, una textura
tipo vetas de madera, pero con color cangagua. El cliente quedó muy satisfecho con su color, que podía mimetizar su vivienda con el cerro que tenía en la parte posterior. Entonces, todas estas soluciones van enfocadas al tema de urbanizaciones y megaciudades que necesitan agilizar sus procesos constructivos. Y en laboratorio también, dentro de lo que estamos desarrollando para mejorar, por ejemplo, calidad de vida, demanda de soluciones sustentables, estamos trabajando con un material que en el grupo se conoce como Aerium. Es un aislante térmico acústico ultra ligero. Aquí ya no hablamos de resistencia, sino hablamos de un material que nos permita tener un confort térmico dentro de nuestra vivienda. Por ejemplo, en el caso de Quito, que nuestra vivienda se mantenga cálida en el interior. En el caso de Guayaquil y ciudades de costa, que se mantenga un ambiente más fresco, aislando del calor del exterior. Y esta es una tecnología que te permite crear un aislante tipo espuma con un peso o una densidad de 50 kilogramos por metro cúbico a 500 kilogramos por metro cúbico. El hormigón convencional anda alrededor de 2.200, 2.300. Entonces esto te puede dar una idea de qué tan ligero es este material. Precisamente esta densidad está dada porque la espuma es un esqueleto que le permite aislar el calor del ambiente. Y aquí vemos algunos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, en Europa lo utilizan en los áticos. Normalmente estos áticos se inyectan con una espuma de poliuretano, pero esa espuma es altamente inflamable. Entonces, si tenemos una vivienda de madera, tenemos una cubierta de madera, tenemos pisos de madera y encima tenemos una espuma que es altamente inflamable, es un riesgo de incendio. Este material es incombustible. Con la presencia del fuego no se combustiona. Hay una aplicación, por ejemplo, en el relleno de bloques. En esos intersticios que tienen los bloques entre sus tabiques se rellena esta espuma para darle aislamiento. En la figura inferior ves un panel mixto entre estructura metálica y relleno de Aerium para tener un poco de rigidez y tener aislamiento térmico. En el caso de las terrazas, se funde un pequeño espesor y eso te sirve de aislamiento para temas de calor. Y aquí la prueba de la ligereza, esto es de las pruebas que hemos hecho en Guayaquil en nuestro laboratorio y que tú pudiste ver las muestras allá. Esta es una compañera que está cargando una viga que si la hubiéramos hecho de concreto convencional seguramente tendríamos que levantarla entre dos personas. Entonces aquí para que veas la ligereza que tiene el material, que una persona con una sola mano la puede levantar. El tema de la combustión. Aquí hemos hecho un experimento con un soplete colocándolo dentro, en una de las caras de uno de estos paneles de Aerium y podemos ver que hay temperaturas que son superiores a los 200 grados centígrados en esta cara, inclusive mayor porque el termómetro está a una distancia de 1 metro del elemento. Si lo acercáramos al punto de flama, tendríamos alrededor de 500, 600 grados centígrados. Mientras que del otro lado, al mismo tiempo, en el bloque lo medimos y tenemos 35 grados centígrados, que era la temperatura ambiente en ese momento. Entonces aquí te da una idea de cuánto calor puede aislar este material y cuánto confort nos puede dar en una vivienda. Y este confort se puede traducir en ahorros económicos, porque en el caso de la costa, por ejemplo, si yo mantengo fresco mi ambiente, ya no voy a tener que tener prendido el aire acondicionado 8 horas, sino que lo enciendo 1 hora, hora y media, y ya voy a mantener ese confort el resto de la noche o durante el día. Y en el caso de la sierra, mantener un ambiente cálido sin necesidad de tener una calefacción permanente. Entonces, a eso es lo que nos referimos, que buscamos soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas y que sean sustentables. Y aquí ese mismo material, por ejemplo, en la fabricación de mampostería interna, tabiquería divisoria, estamos haciendo ensayos para poder ver la versatilidad de unos paneles y levantar paredes en menor tiempo. Por ejemplo, aquí este maestro, este albañil, levantó una pared de alrededor de 2 metros de alto en 1 hora, en 55 minutos para ser exactos, cuando con el método tradicional de bloque y pega con mortero se hubiera llevado alrededor de 3 horas. Entonces, es un ahorro en tiempo.
es un ahorro en material porque necesitas menos mortero de pega para la unión entre los bloques. Vas a tener ahorros en cuanto a aislamiento térmico y aislamiento acústico, y prácticamente se agiliza el tiempo de construcción en obra con un tipo de material ligero, donde el maestro prácticamente no hizo mayor esfuerzo en transportar y levantar esos paneles. Inclusive estos paneles se pueden aserrar. Con una sierra de carpintería los puedes cortar y ajustarlos al ancho que necesitas, como fue el caso de estos bloques en los extremos. Asimismo, la tendencia en estas megaurbanizaciones es el tema de, por ejemplo, ver cómo reutilizamos el agua lluvia para poder ayudar al medio ambiente. Y aquí hay un desarrollo que se conoce como hidromidia. Es un concreto permeable que te permite captar el agua lluvia. Si tú tienes un sistema recolector que puedas colocar debajo del concreto, el concreto lo que hace es filtrar el agua, tienes una superficie libre de estancamiento de aguas lluvias, y esa agua la puedes capturar y la puedes reutilizar en riego, en sistemas sanitarios, etc. Lo puedes utilizar en parqueaderos, lo puedes utilizar en los porches de las viviendas. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Con este tema de poder ayudar al medio ambiente, reducciones de emisiones de CO2, reutilización de materiales. Esta solución cae perfecto para, en zonas donde tenemos altos índices de lluvia, poder captar esa agua y reutilizarla y tener algún ahorro y sobre todo ayudar al medio ambiente. Esta fue una prueba que hicimos en una planta en Guayaquil, donde en uno de nuestros mixers lo cargamos de agua y lo vertimos sobre este concreto permeable y no hubo estancamiento del agua. Todo el agua permeó a través del material y esa agua se puede recolectar y reutilizar. Entonces, por ejemplo, en parqueaderos de centros comerciales, cuando necesita un proyecto desarrollar puntos LEED para certificaciones ambientales, este es un material que va a ser de mucha utilidad. Y esto que se está manejando mucho a nivel de Europa, Latinoamérica se está moviendo un poquito más lento, es el tema del 3D printing. 3D printing lo conocemos aquí como un proceso de manufactura aditiva en el tema de plástico, metales, pero también se está viendo temas de concreto. En el grupo tenemos unas máquinas en Lyon que están haciendo pruebas, o sea, ya hay prototipos, hay torres eólicas que se están fabricando con este tipo de material, y ahí te puedo contar que hay dos tipos de maquinaria. La una que es un sistema de puente grúa, como el que ves aquí a la izquierda, y un sistema de boquilla que se mueve en el eje X, Y, Z, a través de un software donde le damos indicaciones de las coordenadas y la secuencia que debe seguir. Y se están fabricando paredes, se están fabricando viviendas, elementos prefabricados, con la ventaja que aquí hay reducción de mano de obra. Es un sistema computarizado que no tiene desviaciones, o sea, el tema de error es prácticamente mínimo. Se puede construir en temas en serie y llevando los puentes grúas a una urbanización y de esa manera hacer el montaje. Hay otro tipo de sistema con robots que se mueven en 6 ejes. Aquí tú puedes ver los brazos robóticos. Esto es más para trabajarlo en interior en una planta, hacer elementos prefabricados, pero con geometrías muy, muy complejas, con una rapidez. Y aquí tenemos unos ejemplos. Hay en Europa, en Rusia, en España, en Japón, en donde se están trabajando este tipo de soluciones para hacer viviendas asequibles. Obviamente los niveles de vivienda asequible entre Latinoamérica y Europa son muy distintas. Por ejemplo, en Europa llaman una vivienda asequible a aquella que tiene alrededor de $10,000 de costo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ahí hay una brecha que yo creo que con el tiempo muy pronto se va a cortar y va a ser mucho más llevadero en Latinoamérica poder trabajar con este tipo de tecnologías que permiten con la menor cantidad de mano de obra posible y en el menor tiempo generar un ambiente confortable y una vivienda con todas las características de una vivienda convencional, porque aquí tú puedes poner electricidad, agua potable, tienes la durabilidad del concreto,
resistencia al intemperismo. Esto sirve tanto en clima frío como en clima cálido, etcétera. Y yo creo que los modelos van a ir mejorando muchísimo en poco tiempo y que esto va a ser una revolución. O sea, definitivamente al sistema de 3D printing, en el tema de construcción, vamos a ir encaminándonos poco a poco. Entonces aquí tú puedes ver, se le ha dado color, tienen formas circulares, tienen formas ya de vivienda convencional. En el caso de Japón, por ejemplo, se han hecho prefabricados con este tipo y luego se llevan a la obra y se ensamblan. Entonces, hay mucho desarrollo que actualmente se está haciendo tanto en Europa como en Norteamérica y en Canadá. La idea de ellos es masificar el tema de 3D printing, y aquí hay otro ejemplo de un robot que lo que hace es escanear, por ejemplo, el tema de instalaciones sanitarias. Él puede detectar que hay una tubería, que hay tuberías que están transportando aguas hervidas, que están transportando agua potable, hacer un modelo 3D y fundir la cámara de ese sistema sanitario, como tú lo puedes ver aquí, dejando el paso para las tuberías y haciendo una estructura tipo cercha, que es la que le va a dar más rigidez a ese elemento. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá es donde está haciéndose mucho desarrollo para este tipo de construcciones en el área digital. Y asimismo, como en el área digital, te mencionamos al principio, el laboratorio está totalmente en línea y la idea es que el cliente y las personas puedan interactuar con nosotros. Si necesitan algún tema de investigación y desarrollo con sus materiales, lo hacemos en laboratorio, se conectan y a través de estas cámaras pueden vernos, podemos registrar los ensayos, podemos interactuar, conversar, etc. Y eso es lo que traía el día de hoy para contarles y ustedes vean toda la tecnología y el conocimiento que se pone detrás de un desarrollo de concreto, que el concreto es más que una resistencia a 28 días y se le puede dar formas, texturas, colores, distintas características, más allá de resistencia, fluidez, trabajabilidad, aislamiento térmico, todo lo que tú puedas imaginarte lo puedes hacer en concreto. Cristian, súper interesante todos los clases de concreto que nos acabas de mostrar. Bueno, obviamente podemos ver la clase de investigaciones que hace Holcim y tengo un par de consultas al respecto. Sí. Esta cámara que nos mostrabas, donde puede hacer ensayos en tiempo real, o sea, implica que mientras ustedes hacen ensayos en Guayaquil, pueden tener una retroalimentación o un feedback de la casa matriz que está en Francia. Sí, Sí, sí. es correcto. O sea, y la cámara que tú viste allí es una cámara que está sobre el mesón, pero tenemos cámaras de tumbado que giran 360 grados con un zoom de 12x, entonces tú puedes ver lecturas, anotaciones, prácticamente todo como si estuvieras en el laboratorio. Y precisamente la idea era acortar distancias con la casa matriz y con los clientes. Ay, qué chévere, o sea, puedes tener un feedback directo desde la casa matriz, ¿no? Sí. Y por ejemplo, vimos este concreto ductal, era verdad. Sí. Y ya lo podemos usar aquí en Ecuador. ¿Está disponible o va a venir pronto? ¿Cómo es? Porque vimos este proyecto que nos mostrabas de este estadio, pero me parece súper interesante que puedas manejar. Hablabas que tiene 250 megapascales, ¿no es cierto? Entonces, ¿crees que es factible que utilices ese hormigón acá? Es factible, no lo hemos traído porque, como te decía, la demanda del mercado todavía es máximo 60 megapascales, entonces es un poco complejo, pero la tecnología y los materiales se pueden hacer. Si hay alguna adición que necesitamos, se la trae porque el grupo lo tiene. Y esa es la ventaja de ser una multinacional, o sea que la tecnología la podemos compartir y si hay un proyecto que lo requiere ahora, nosotros lo desarrollamos en muy poco tiempo y se lo podemos ofrecer al proyecto. Claro, porque al final te traes la tecnología que ya está desarrollada. Así es. Ya, y por ejemplo, también nos mostrabas, no recuerdo el nombre, de este hormigón que tiene este como aislamiento térmico y que es bastante ligero. ¿Cuál era el nombre? Airium. Aerium. Y en este caso, tal vez, ¿este sí lo están comercializando o también son algunas pruebas que se hacen? Ese en Ecuador está desarrollado.
No lo hemos lanzado al mercado por el tema del COVID, pero ese tú lo viste aquí, tenemos prototipos y ese si alguien lo necesita, lo podemos ofrecer. Sí, porque justo estaba pensando en eso que, por ejemplo, acá en Quito, como ya hay esta normativa de coeficiencia, Ujú. creo que sería muy útil para poder, o sea, como un aislamiento térmico, si ya, ya las paredes de concreto ya tienen ese plus, digamos, incluido. Y en cuanto a la resistencia estructural, ¿es igual que un hormigón tradicional o, sí, o debe ser ocupado como una tabiquería o es igual, digamos, tiene la misma resistencia estructural? No, este hormigón no está enfocado para el tema estructural, eh, porque a medida que tú lo aligeras, la resistencia también va teniendo un decrecimiento. Entonces, si tú quieres la propiedad de conductividad, de aislamiento térmico, tienes que sacrificar resistencia. Si quieres tener resistencia, vas a sacrificar, en cambio, conductividad térmica. Entonces hay que tener un equilibrio y analizar qué es lo que necesitas del proyecto y diseñar la densidad que necesitas para ese tipo de aplicación. Por ejemplo, si algún cliente quiere hacer algo de ese tipo, se contacta directamente con Holcim y ustedes le ayudan, ¿verdad? Así funciona. Sí, el centro de innovación y el área de Customer Solutions son los que están en contacto con los clientes y los proyectos. Y cuando hay este tipo de requerimientos, en el centro de innovación es donde se hace todas las reuniones de acercamiento, se revisan los materiales, se analiza el proyecto, se hacen experimentaciones, prototipos y finalmente la entrega de la solución. Ok. Y al final nos mostrabas de esta parte ya del 3D printing y los brazos robóticos. Ujú. ¿Qué tan lejos estamos, o están, mejor dicho, de traer un brazo robótico a Guayaquil para hacer pruebas? O ya tienen, no sé. No, ese es un proyecto que lo estamos manejando, lo estamos consultando y yo creo que pronto puede estar aquí en Guayaquil. Está en nuestro mapa, está en nuestro radar y yo creo que esa es una grata sorpresa que podremos tener muy pronto. Sí, qué chévere. Y por ejemplo, ustedes también, como Holcim Ecuador, se capacitan o van a la casa matriz y también tienen cursos de allá o tienen conocimiento de lo que hacen allá directamente. Sí, mira, fíjate que ese tema de los conocimientos, por lo general hay sesiones de trabajo que se llaman Innovation Days, por ejemplo, en donde se reúnen de todos los países. Hay una sesión específica que se llama Marketplace, donde cada país eh, muestra sus soluciones, sus desarrollos y ahí dice, esto me puede servir en Ecuador o esto de Ecuador me puede servir en Canadá. Entonces, de esa manera es como se comparten las experiencias, vemos que hay en el grupo y se pueden adaptar o tropicalizar a cada país. Entonces, sí hay como te decía, hay un networking, hay un intercambio de información. Eh, la gente de Lyon, por ejemplo, vino acá a Ecuador hace un par de años cuando estábamos desarrollando el tema de Artevia. Por eso decía, quizás estampar concreto hay muchas empresas, pero nosotros lo diseñamos con gente que vino de Francia y que tiene muchos años en concreto estampado. Y de esa manera es como hemos logrado desarrollar, capacitarnos y tener esa expertise que también tiene Casa Matriz. O sea, siempre tenemos ese respaldo de ellos para poder desarrollar lo que necesitamos. Bueno, y nos contabas que estos centros de innovación hay en México, en Guayaquil, ¿dónde más había? Brasil. Brasil. ¿Por qué Guayaquil? ¿Hay algo en especial que hayan decidido o es tema de inversión? Yo creo que en Guayaquil ya había una muy buena base, como te decía, del Centro Técnico del Hormigón. Eh, en el caso de Holcim Ecuador, a nivel latinoamericano, en el área de Ready Mix, es uno de los que siempre ha despuntado en el grupo. Entonces hay esa confianza y eh, ese impulso que nos quieren dar a nosotros. Y precisamente yo creo que Guayaquil tiene mucha más apertura para probar cosas nuevas. Y yo creo que por eso está en Guayaquil. Y, pero eso no nos ha minimizado en cuanto a poder tener una cobertura a nivel nacional. Nosotros siempre hemos estado presentes en Quito, en Cuenca, en Manta, en Machala, y bueno, ahora estamos un poco restringidos en temas de movilidad, pero como el laboratorio está online, nos conectamos con todos y con todo el mundo.
Súper interesante, Cristian. Bueno, nos han dejado un par de preguntas. Carla Samaniego, ¿se puede ingresar al centro de innovación o laboratorio o necesitamos sacar cita o cómo funciona? O sea, si es de acceso público o cómo podrían visitar el centro de innovación. Mira, antes del tema del COVID, nuestra página www.solucionesholcim, ahí las universidades o el público en general podía agendar una cita, una fecha en especial, y iban y nos visitaban, tenían un recorrido por el laboratorio, mostrábamos los ensayos, recorríamos la planta. Era una bonita experiencia para los estudiantes. Te puedo decir que prácticamente teníamos visitas quincenales, alrededor de 40, 50 personas en cada visita, y era muy gratificante poder compartir con la gente este tipo de recorridos. Ahora con el tema de COVID estamos un poco restringidos, estamos tratando de desarrollar alguna especie de tour virtual o tour online para que la gente pueda conocer nuestras instalaciones. Siempre ha habido total apertura y transparencia para que todos puedan venir y conocer y ver qué es lo que hacemos aquí. Entonces, yo creo que muy pronto vamos a poder retomar, por lo menos de manera online, que la gente nos visite. Súper bien. Alberto Valladares te pregunta, ¿alguno de los ensayos hechos en Guayaquil ha iniciado o ha desencadenado un estudio en algún otro país de Holcim o en la casa matriz? Me imagino que quiere preguntar. Sí, el último caso, por ejemplo, Holcim Agrovial. Holcim Agrovial fue un desarrollo aquí netamente en Ecuador para poder dar una estabilización a los caminos agrícolas. Fuimos primeros en el grupo y posteriormente esa solución se replicó en Argentina. Entonces así te puedo mencionar el caso más reciente de que desarrollos que se han hecho en Ecuador se han utilizado en otros países. Ah, súper bien. Ya, y el último es, bueno, felicitaciones, súper interesante. ¿Dónde está? Perdón, se me fue el comentario. Aquí está. Mónica nos dice, súper interesante, felicitaciones por la charla. Una consulta al respecto sobre el hormigón que nos mostraron, de 250, me parece, megapascales. ¿Qué tan factible? Bueno, ya algo ya respondiste, ¿no? ¿Qué tan factible es el uso y cuánto es la relación de precio con un hormigón tradicional? Ya mira, en todos estos concretos especiales siempre va a haber un margen superior a un concreto convencional. Pero aquí viene un análisis. No tienes que comparar el metro cúbico de hormigón convencional versus el metro cúbico de hormigón especial. Aquí tienes que hacer un análisis de qué te estás ahorrando en maquinaria, en mano de obra, en tiempo, y seguramente va a ser mucho más económico que el concreto convencional. Entonces, el caso de ductal sí puede ser un poco más costoso, que te diría yo 1.5, 1.6 más que un concreto convencional o un hormigón de 60 megapascales. Porque obviamente necesitas materiales mucho más tecnificados para poder llegar a esos niveles de resistencia. Pero como te digo, no tienes que alarmarte por el costo del metro cúbico inicial porque a la larga tú vas ahorrando en otros rubros como mano de obra, maquinaria y tiempo. Bueno, de ahí hay un volumen de material, porque por ejemplo con este material tú puedes tener secciones muy delgadas, reducir consumos de acero, entonces allí también tienes un ahorro importante en el proyecto. Y sobre todo el tema de poder generar elementos con grandes luces, porque yo sé que a ustedes los arquitectos les gusta tener grandes espacios, entonces el ingeniero estructural de repente pone una columna y dice, no, esto no debería ir aquí. Y precisamente estos materiales permiten tener grandes luces y evitar ese tema de columnas intermedias. Sí, porque nos decías que este estadio tiene en el techo paneles de 3.5 centímetros, ¿verdad? Sí, Es cosa ahí. espesoras muy delgadas. Ajá. Bueno, pero me imagino que debe tener una subestructura también, ¿no? Para poder sostener los paneles. No, no tiene superestructura. ¿No? Ah, no. No. Ese era uno de los retos, que sean autosoportantes. Wow. ¿Cómo era el nombre del estadio? Jean Bouin en Francia. De muy en Francia.
Bueno, eso, Cristian, muchas gracias a la gente que se conectó. Súper interesante. Y espero que, bueno, esto ya pase para que otra vez me lleves allá al centro de innovación y ver lo que siguen Sí. haciendo. Si tienes un poco de tiempo, yo puedo proyectarles un video para que la gente pueda ver todo lo que hacemos en el laboratorio en un video muy ameno que dura 1 minuto y medio. No, no, de una, perfecto. De una, de una. Claro, Ok, puedes ponle play. déjame ver el video en mis archivos y lo comparto inmediatamente. Y bueno, Cristian, mientras nos compartes de eso, Holcim sigue trabajando y produciendo en esta cuarentena. Sí, estamos reactivados con todas las medidas de bioseguridad. Ya hay algunas obras que se han activado y precisamente estamos allí dándole soporte técnico, estamos dando concreto, despachando cementos, etcétera. Bien, aquí tengo el video, lo voy a compartir. Por favor, si hay algún problema, me avisa. El prestigioso Centro de Innovación Holcim ha construido un fuerte reconocimiento en sus 20 años de historia, desarrollando ciencia y tecnología para el cemento, el concreto y sus aplicaciones. Sus misiones fundamentales son la transferencia de conocimiento. Cuéntame, Luis, ¿qué pasó? No sé si es solo mi pantalla, pero no se ve. Veo lo que nos compartiste y escucho el audio, pero no veo el video. Pruébala de nuevo, por si acaso. Ok, voy a compartir nuevamente. El prestigioso ¿Tiene audio? Sí. Sí, ok. A ver, no. Centro de Innovación Holcim ha construido un fuerte reconocimiento en sus 20 años de historia, desarrollando ciencia y tecnología para el cemento, el concreto y sus aplicaciones. Sus misiones fundamentales son la transferencia de conocimiento, la innovación, el estudio de nuevas soluciones y asegurar el control de calidad en las operaciones. Es un semillero de nuevos talentos que hoy operan en Holcim Ecuador y Latam. Son aproximadamente 2.800 personas capacitadas. Aquí se imparten buenas prácticas, normativas, tecnología y cuenta con la primera biblioteca dedicada a temas sobre el cemento, el concreto y su investigación. En el laboratorio se estudian los concretos especiales, se evalúa el cemento, el concreto y aditivos, la caracterización de agregados, los ensayos de durabilidad, las modelaciones térmicas y el soporte técnico para nuestras soluciones. Más allá de lo teórico y con personal de alta experiencia, nuestras capacitaciones son un intercambio de conocimiento integral con conferencias, talleres, workshops, incluso webinars para llegar más lejos. Nuestra conexión con la casa matriz nos permite estar a la vanguardia en la innovación de herramientas y software. Esto nos permite dar una respuesta rápida y precisa a las operaciones, con soluciones que progresan junto al país entero, evolucionando a un futuro de progreso y conciencia con el entorno. Bien, entonces creo que ahí pudimos mostrar un poquito mejor todo lo que hacemos en nuestro centro de innovación y que está a disposición de todos ustedes. Gracias, Cristian. Y como te decía antes, espero que me vuelvan a llevar para ver qué siguen haciendo. Súper interesante todo su trabajo y todas las pruebas que hacen. Seguro. Y bueno, igual gracias a todos a quienes se conectaron. Recuerden que mañana también tenemos otra charla también relacionada a concreto y hormigón. Y es alguien que conocí en los Holcim Awards de México, un gran amigo. Así que les invito también a esa charla. Y bueno, Cristian, muchas gracias. Estamos en contacto y ojalá podamos seguir armando cosas con ustedes, con Holcim, y gracias por haber aceptado la invitación. Seguro, gracias por invitarnos a compartir este espacio y poder comentar un poquito de qué es lo que hay en el mundo del concreto, qué es lo que viene en el futuro y en qué estamos trabajando. Como te decía, en Holcim tratamos de crear bienestar para nuestra gente y como tú lo puedes ver, estamos trabajando en ese tipo de temas. No, gracias a quienes se conectaron y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, buenas noches.